Hola a todos, Be'ezrat Hashem, día 9 de Tammuz, continuamos con nuestro shiur de la Hayomit. Hoy veremos a Hot Shabbat y nos vamos a concentrar en el caso respecto a si permite lavar las ropas a un soldado cercano al ingreso de Shabbat. Vimos en las Hot anteriores de Shabbat que una prenda mojada, la cual se encontraba colgada desde la víspera de Shabbat para que se seque, o dentro de la máquina secadora de ropas, y estaba mojada desde el momento en que ingresó Shabbat, está permitido, según la halajá, tomar aquella prenda y utilizarla en Shabbat. Y no posee la categoría de un objeto muktzeh que está prohibido de cargarse, a pesar de que estaba mojada al ingreso de Shabbat. Y esto es porque la persona sabía de que se iba a secar durante Shabbat. En caso de que las ropas se encuentren dentro de la máquina secadora, está permitido cargarlas, pero se debe tener cuidado que no exista el temor de que al abrir la máquina secadora de ropas se prenda algún tipo de luz o comience a funcionar. Por ende, lo que nos gustaría analizar hoy es respecto a si es que está permitido hacer funcionar la máquina secadora de ropas durante la víspera de Shabbat a sabiendas de que la máquina continuará funcionando una vez que ya haya ingresado Shabbat. Para llegar a esta respuesta, analicemos un caso parecido que trae la Gemara Masejet Shabbat en Daf Yud Het Amud Aleph, en la página 18. Caso el cual trata respecto a si es que está permitido hacer funcionar un molino que muele trigo la víspera de Shabbat, a sabiendas de que el molino va a continuar funcionando y trabajando dentro de Shabbat. Y la braita que se trae ahí dice de forma explícita que no se pone trigo dentro del molino de agua para que se muela el trigo dentro de Shabbat. Es decir, está prohibido ingresar trigo antes de que ingrese Shabbat dentro de un molino diseñado para moler trigo y que se sabe que continuará funcionando una vez que ingrese Shabbat, a través de una rueda que es impulsada por el agua. Y esto a pesar de que la persona no realiza ningún tipo de trabajo dentro del Shabbat mismo, sino que todo es realizado de forma automática dentro del Shabbat a través del impulso del agua, sin que la persona tenga que hacer ningún tipo de trabajo. Igual así de todas formas, aparece en la braita que está prohibido poner el trigo dentro de este molino antes de Shabbat, por el hecho de que el molino trabaja en Shabbat. Eso es lo que trae la braita. Sin embargo, divergieron de opinión en la Gemara nuestros sabios respecto a si es que aquella braita de aquel molino se considera para halajá o no. Rabá explica que aquella braita sí fue decretada para halajá, según todas las opiniones, y el motivo por el cual se prohíbe que el molino siga moliendo trigo dentro del Shabbat no es por el trabajo que realiza el molino, sino por una cosa que se llama Afsha Milta. Afsha Milta quiere decir por hecho que el molino genera un ruido dentro de Shabbat. ¿Y cuál es el problema con que el molino genere un tipo de ruido dentro de Shabbat? Según el Magriu, en su Teshuvot, en Kuf Lamed 130, trae que el problema es que se considera como un menosprecio hacia el honor de Shabbat el hecho de que el molino continúe trabajando y permanezca trabajando dentro de Shabbat, haciendo ruido dentro del día santo de Shabbat. En cambio, según el Agur, total de Aki Moshe, el problema del ruido de Shabbat es que el resto de las personas vayan a sospechar que el dueño del molino está agregando trigo en Shabbat y moliendo de forma prohibida por la Torah. Sin embargo, existe una segunda opinión en esa braita que la trae Rav Yosef en la Gemara, quien opinó que aquella braita en realidad depende de una discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel, si es que acaso la Torah nos comandó respecto a Shevitat Kelim, lo cual quiere decir que los utensilios que tiene la persona deben no trabajar en Shabbat, deben descansar en Shabbat o no. Bet Shammai opina que la Torah sí nos comandó respecto a Shevitat Kelim. Y por eso está prohibido que el molino, que es un utensilio de la persona, continúe trabajando dentro del Shabbat. Significando que la braita que trajo la Gemara sobre el molino es de acuerdo a Bet Shammai. En cambio, Bet Hillel diverge con esta opinión y opina que no fuimos comandados respecto a Shevitat Kelim. Y por ende, según Bet Hillel, no habría problema que el molino continúe trabajando por sí solo una vez que ingrese Shabbat. Y sabemos que la halajá, el Mahlok Bet Shammai y Bet Hillel, es siempre como Bet Hillel. Para la halajá, hay Rishonim que opinaron que la halajá es como Rabá, entre ellos es Rabbeinu Hananel, el Samak, y por ende prohibieron que el molino ingrese trabajando a Shabbat por el problema del ruido, de Afsha Milta. Y por otro hay otros Rishonim, entre ellos el Rif, el Rambam, Rabbeinu Tam, que opinaron la halajá como Rav Yosef.
opinando que se trata de una divergencia de opinión entre Bet Shammai y Bet Hillel, y permitieron que el molino ingrese trabajando Shabbat porque el halajá es como Bet Hillel. Y así lo que toca el halajá Magan Shulchan Aruch en Or Haim, en Siman Resh Nun Bet, Seif Hei, que está permitido poner trigo dentro de un molino de agua antes de que ingrese Shabbat, a pesar de que continúa trabajando en Shabbat. Sin embargo, el Ramá, que es la autoridad halajá de los Ashkenazim, trajo la opinión de quienes prohíben hacer funcionar el molino antes de que ingrese Shabbat, a sabiendas de que este funcionará dentro de Shabbat, prohibiendo de realizar cualquier acción la cual genere ruido dentro de Shabbat, Hafsha Milta. Y escribió que así se conduce el Ejatjila a priori, pero en un caso de pérdida se puede ser urgente y permitirlo. Por ende, volviendo a nuestra pregunta sobre la máquina lavadora secadora de ropas para el soldado, para los sefaradim, quienes recibieron las leyes de Magan Shulchan Aruch, estaría permitido hacer funcionar la máquina lavadora o secadora de ropas la víspera de Shabbat, a pesar de que continuara funcionando dentro de Shabbat. E incluso para los Ashkenazim, quienes siguen las leyes de acuerdo al Ramá, quien opinó de forma severa respecto a esto, en un caso de pérdida o en un caso donde existe una gran necesidad, también pueden permitirlo. Como por ejemplo en el caso de un soldado, el cual llegó a su casa a la víspera de Shabbat y requiere volver a su base o al combate inmediatamente una vez que salga Shabbat. En un caso así, no se debe temer la generación de ruido a Hafsha Milta, incluso para Ashkenazim, quedando permitido que ingrese a Shabbat funcionando la lavadora de ropas o la secadora de ropas. Ha sido trabajo para la halajá Magan Rabbeinu Ovadia Yosef en su libro Yehaveh Da'at y en su libro Hazon Ovadia, Shabbat en el tomo 1, respecto a los soldados que requieren volver al combate inmediatamente una vez que salga Shabbat. Y obviamente desean lavar sus ropas, pero para hacer eso requieren que la máquina lavadora o la máquina secadora de ropas ingrese funcionando dentro del Shabbat. Concluyendo ahí Magan Rabbeinu Ovadia Yosef que se puede ser indulgente en un caso de necesidad como este, lo que la halajá es como aquellos que opinan de que no se teme a la generación de ruido dentro de Shabbat. Sin embargo, todo esto es un caso de gran necesidad o de necesidad, como el caso que trajimos del soldado que requiere volver a su base y no tiene tiempo suficiente para lavar o secar su ropa, a menos de que parta aquello y se realice dentro de Shabbat también una parte de ello, obviamente de forma automática. Pero en un caso en el cual no existe necesidad, es correcto ser severo respecto a esto, dado que al fin y al cabo igual atenta en contra del honor de Shabbat. Por ende, en resumen y como la práctica, en un caso donde existe necesidad, como por ejemplo en el caso de un soldado que debe volver a su base o al combate inmediatamente con la salida de Shabbat, se permite hacer funcionar la máquina lavadora de ropas o la máquina secadora de ropas la víspera de Shabbat, a pesar de que va a ingresar a Shabbat funcionando aquella máquina, tanto para Sefaradim como también para Ashkenazim. Sin embargo, en el caso en el cual no existe necesidad, es correcto incluso para Sefaradim ser severo respecto a esto, dado que al fin y al cabo este ruido Hafsha Milta atenta de alguna otra forma contra el honor de Shabbat. Por ende, en caso de necesidad, se puede ser indulgente, pero si no hay necesidad, es correcto ser severo. Hasta aquí vamos hoy. Que tengan todos un excelente día.